Muchas veces hemos escuchado de la demencia y de sus temidas consecuencias para quienes la padecen y para sus familias. Y si además les cuento que más de 1 millón de personas son diagnosticadas en México con esta enfermedad que incluso puede llevar a la muerte, creo que todos podríamos quedarnos hoy en este episodio de Health Café para hablar de esta condición tan incapacitante. Health Café con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Health Café. Hola y muchas gracias por acompañarnos siempre en un nuevo episodio de Health Café. Y hoy justo vamos a hablar de la demencia. Yo no sé si ustedes sabían que la demencia es la 7ª causa de muerte y una de las principales causas de discapacidad y dependencia en las personas, en los adultos mayores en el mundo entero. Así que si este dato les sorprendió, por favor suscríbanse en la plataforma que sea que nos estén viendo o escuchando para que no se pierdan ni uno solo de los episodios de Health Café. Según datos de la Alzheimer's Disease International Society, alrededor de 55 millones de personas hoy en el mundo tienen enfermedad de Alzheimer o algún tipo de demencia. Y aparentemente cada año se agregan 10 millones adicionales. Según cifras mexicanas, uno de cada 20 personas, uno de cada 20 adulto mayor de los 60 años, va a llegar en algún momento a tener algún déficit cognitivo, que puede ser parcial, puede ser leve o puede llegar a ser severo, de tal forma que, pues, aunque pensemos que podemos estar lejos de ese tema, la verdad es que está muy cerca. Y creo que tenemos que estar atentos, y para ello hemos invitado a conversar aquí con nosotros a una experta, la doctora Josana Rodríguez. Ella es neuropsiquiatra y ha visto muchos casos de pacientes con demencia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, cada vez son más frecuentes los casos de situaciones demenciales, no solamente de tipo Alzheimer. Estos incrementos que señalas son reales y también tienen que ver con el aumento en la esperanza de vida. Ahora estamos viviendo más, entonces esto hace que estas enfermedades que se activan y que dependen de la edad, pues se expresen con mucha mayor intensidad, y por eso es que vemos estos incrementos, y lo que se espera es que no se estacionen, sino que esto siga aumentando. Una cosa importantísima tiene que ver con la definición de una demencia, porque es una causa común en las consultas que alguien vaya por pérdida de la memoria. La demencia no solamente es pérdida de la memoria, sino pérdida de la memoria más algunas otras alteraciones cognitivas, como pueden ser temas de lenguaje, de comunicación, de expresión, de interpretación de información, etc. Pero en la realidad, ya en la práctica, ¿cómo podemos diferenciar a un paciente con demencia de un paciente que se le olvidan las cosas nada más? Bueno, como lo señalaste, para que podamos hablar de una demencia, de cualquier tipo de demencia, tienen que estar envueltos no solamente aspectos que tienen que ver con la pérdida de la memoria. Debemos observar, por definición incluso se menciona que tiene que haber una disminución significativa que interfiera con la funcionalidad del paciente de más de 3 áreas funcionales, áreas intelectuales, dominios cognitivos, más impacto en calidad de vida, en funcionalidad y en una situación de independencia. Por ponerles algún ejemplo, no nada más tendría que estar afectada la memoria o el lenguaje como señalas, sino también es muy frecuente los problemas ejecutivos, ¿no? De pronto tengo dificultades para planear, para organizarme, empiezo a tener cambios en mi forma de ser, mis familiares me reportan que estoy teniendo cambios que quizá yo como paciente, como portador de la situación, no detecto. Empiezo a tener algunas situaciones en mi arreglo, en mi aliño, en mi higiene, en mi forma de socializar. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos más de 3 áreas afectadas a nivel intelectual, más impacto en otras áreas de la funcionalidad de una persona, es cuando podemos empezar a considerar que pudiera haber una demencia, que es mucho más amplio que solo hablar de una pérdida de la memoria. Y justo, a ver, una cosa es, y lo decías tú ahorita al comienzo, Fer, una cosa es que se me olviden las llaves, ¿no? Y otra cosa que se me olvide para qué son las llaves.
¿no? ¿A qué nos referimos particularmente, doctora, con esta pérdida de la función cognitiva? Uh-huh. Los dominios cognitivos son varios, quizá por cuestiones de tiempo no vamos a profundizar en todos ellos, pero hablemos de los más frecuentemente observados. Por ejemplo, esto que tú mencionas, que es alguna vez señalado como la tríada de las demencias, ¿no? Que es afasias, agnosias y apraxias. Las afasias se refieren a alteraciones en el lenguaje. Okay. El paciente de pronto puede olvidar palabras, puede olvidar nombres de las cosas, puede olvidar nombres de las personas. Las apraxias se refieren a dificultades en habilidades técnicas. Por ejemplo, de pronto se me olvida que antes de los zapatos van los calcetines y de pronto me quiero poner el calcetín encima del zapato, o de pronto me pongo el saco al revés, o ese tipo de fallos muy ejecutivos de la cotidianidad. Y las afasias, apraxias y agnosias. Las agnosias es la función de las cosas. Sí, efectivamente es, me olvido para qué sirve algo. A lo mejor yo puedo saber que esto es una llave, pero no sé cómo utilizarla. O me dan el celular y me preguntan, ¿qué es esto? Es un celular. Bueno, ahora haz una llamada. Y me es imposible accesar al teclado, al icono que me permita hacer esta llamada. Entonces, esas son algunas de las características, y a esto le podemos sumar, por ejemplo, la capacidad para calcular. De pronto el paciente ya no logra estacionarse adecuadamente, ya empieza a dejar el carro un poquito de fuera, o ya empieza a llegar con tallones porque ya le dio el llantazo, o ya le pega a otros automóviles porque no es capaz de calcular adecuadamente la distancia. Wow. Esta tríada de manifestaciones es común para todas las demencias, y enseguida la segunda pregunta que quiero hacer es, la demencia de Alzheimer o la enfermedad de Alzheimer es la más conocida y la que está más en el inconsciente colectivo, ¿no? Cuando alguien dice, es que tengo miedo que me dé Alzheimer, ¿no? Pero existen otro tipo de demencias. ¿Son comunes esta tríada en todos los tipos de demencia, y cuáles son las más frecuentemente estudiadas? No, esta tríada no pertenece a todos los tipos de demencia. Quizás sí es compartida por aquellas demencias que van degenerando gradualmente, ¿no? Por ejemplo, las demencias frontotemporales, la demencia de Alzheimer. Pero yéndonos a la segunda pregunta, en México, por ejemplo, la demencia más frecuente es la mixta, que es una combinación de enfermedad vascular, de una demencia vascular más enfermedad de Alzheimer. Entonces, en una demencia vascular voy a tener pérdida de las funciones, pero va a depender completamente del área en donde se dio la lesión. Una demencia vascular va a estar en el 100% de los casos causada por un problema de un infarto, un trombo, algo que sucedió en mis vasos cerebrales, en mis arterias, y que va a condicionar la muerte de un área específica cerebral. Entonces, dependiendo del área cerebral que se ve afectada, es el tipo de manifestaciones que vamos a tener. O sea, como a una persona le da un infarto cerebral y deja de mover un brazo o una pierna, hay algunas personas que les da un infarto cerebral y desarrollan demencia como manifestación. Así es, pueden tener cambios bruscos en la personalidad, pueden tener problemas para regular sus emociones, que son otras de las manifestaciones de las demencias. Pueden tener, por ejemplo, si es en un territorio de área temporal del cerebro que se encarga de controlar las memorias recientes, pues van a perder la capacidad de aprendizaje. A lo mejor no pierden la memoria porque se acuerdan de todo lo tardío, pero no van a ser capaces de aprender cosas nuevas, ¿no? O de utilizar la información previa para aprender una nueva tarea. Ya. A ver, doctora, hemos escuchado que algunas de las enfermedades psiquiátricas tienen factores hereditarios. Y ahorita voy a ir para allá. Pero antes de eso, en Gel Café nos importa mucho hablar de prevención. ¿Hay cosas que podemos hacer para prevenir como tal una demencia? Para prevenir como tal estrictamente no,
pero sí podemos atenuar el que se dé una presentación de este tipo de enfermedades si tenemos un impacto sobre los factores de riesgo. Entonces, en cuanto a la parte genética, lo que se sabe y se tiene bien identificado es que va a haber una alteración en el cromosoma 21, que es el mismo que se presenta en los chicos, en las personas con síndrome de Down, y que por eso también es muy frecuente que las personas con Down hay una alta prevalencia de enfermedad de Alzheimer, porque la alteración viene en el mismo lugar. En términos ya más específicos, se altera una proteína que es la ApoE4, y esta la que tiene es la función de ir codificando redes neuronales. Entonces lo que sucede es que va a haber una alteración de la producción normal de redes neuronales y se van a ir formando marañas, como especies de conglomerados, especies de, por decirlo de alguna manera entendible, telarañas que permiten que haya una adecuada conformación de las neuronas, y que a su vez, al ser una neurona que está mal producida, entonces va a tener una muerte, ¿no? Y va a haber una muerte neuronal. Entonces, al final, esto es lo que va a ir provocando que se vayan perdiendo conglomerados amplios de neuronas y que empecemos a ver la expresión clínica. Ahora, ¿cómo podemos evitar que se presente de una manera más agresiva? Lo que se ha visto hasta ahora es cuidando los factores de riesgo. En poblaciones como la nuestra, con nuestro tipo de alimentación, tenemos niveles muy altos de síndrome metabólico, que es hiperglucemia, hipertrigliceridemia, resistencia a la insulina, e hipertensión arterial. Entonces, si yo tengo un buen control de hipertensión arterial, que además esta es la que más se ha relacionado con los problemas demenciales, ¿sí? La hipertensión, el daño al endotelio vascular, a los vasos sanguíneos, se ve fuertemente relacionado con la pronta presentación, pero además con la rápida evolución de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, si yo sé que soy portador de una enfermedad, adherirme a mis tratamientos, llevar la dieta que me corresponde, tener hábitos de vida lo que ahora se conoce como vida saludable, que es tener tiempo de hacer meditación, practicar ejercicio, que es sumamente importante, yoga, tai chi, nadar, salir a caminar, ¿sí? El poder cuidar más mi alimentación, tratar de hacer una alimentación más equilibrada, tener tiempo de esparcimiento, tiempo de socialización, y algo que es bien importante es nunca dejar de aprender, ¿sí? El aprendizaje es súper importante. No importa lo que estudien, pueden estudiar cómo hacer galletas de nuez, pueden hacer una maestría, lo importante es mantener el cerebro activo. Es el ejercicio cerebral que le dicen, ¿no? Exacto, es el ejercicio cerebral, es el que nos va a dar más posibilidades. Oye, es muy común en la consulta general de medicina interna que llegan pacientes jóvenes muy preocupados porque se les están olvidando cosas. ¿Cuándo hay que estudiar realmente a un paciente joven con olvidos? ¿Cuándo hay que pensar que pudiera haber la posibilidad de un Alzheimer temprano o de una demencia temprana? Tendría que haber varios datos clínicos, además de los problemas de los olvidos, ¿no? De los aparentes problemas de memoria. Y señalo aparentes porque el 80% de las personas que llegan a una consulta aquejando un problema de memoria, en realidad lo que tienen son problemas de atención. Claro. Sí, y no necesariamente estoy hablando de déficit de atención, que también se ha puesto muy de moda, ¿no? Sino de atención. Digo, si yo tengo que correr de un trabajo a otro, estoy al mismo tiempo dando clases en la UNAM mientras estoy en una entrevista y estoy atendiendo situaciones de la familia, obviamente me voy a saturar y voy a empezar a dejar cosas de lado y voy a empezar a tener fallos, pero que tienen que ver más con mi sobrecarga, ¿sí? De actividades, que realmente con un problema de atención, ¿no? Y mucho menos con un problema de memoria. Entonces, ¿a quiénes hay que estudiar? Pues aquellos que además de los problemas de memoria dan alteraciones a otros niveles, como algunas de las que hemos señalado. Como la triada esta que mencionamos. Algunas personas, por ejemplo, que
que tienen familiares de primer grado, padres o incluso segundo grado, abuelos que tuvieron enfermedad de Alzheimer. Son los que pudieran tener riesgo de una enfermedad temprana. Ahora, el hacerse estudios a la población general realmente no tiene sentido. Lo único que se podría hacer es rastrear la presencia o no de estas alteraciones, pero incluso el que yo tenga la alteración tampoco implica que en el 100% de los casos se va a expresar. Entonces, sí tendríamos que ser cuidadosos en términos de quién se va a realizar o cuándo se va a realizar este tipo de estudios. Y también, hay otros estudios que van más hacia investigación, como el PET, la tomografía por emisión de positrones, que detecta las marañas neurofibrilares o que detecta el metabolismo de la proteína tau, pero que son estudios muy costosos que normalmente que no tienen sentido clínico. No tienen sentido clínico y no van a aportar mayor información a las personas. Y hablando de clínica, ¿qué tratamientos hay hoy para los pacientes con demencia? Hablando de entendiendo que hay una variedad de manifestaciones de la enfermedad, pero ¿qué expectativas tienen estos pacientes? ¿Cómo los tratan hoy en la clínica, doctora? Mira, la mayoría de los tratamientos, lo primero que hay que aclarar es que una vez que estas enfermedades se detectan, es porque ya tenemos una evolución importante. Estamos hablando que cuando detectamos, esto empezó cuando menos 5, 10 años antes. Entonces son enfermedades que por sí mismas no revierten, pero que además de pronto las tomamos, las detectamos en etapas muy tardías. Los tratamientos van dirigidos no a curar, porque no hay tratamiento curativo, pero sí a retrasar la presentación de los síntomas, sí, que no se presenten tan tempranamente estos síntomas. Entonces, y que la enfermedad no evolucione tanto. Entonces, los tratamientos dirigidos son tratamientos antidemenciales. En México hay de 2 tipos nada más, unos que se llaman inhibidores de colinesterasa, que inhiben por ahí una enzima que se encarga de acelerar esto, y los otros son los anti-NMDA, ¿no? Que también actúan a nivel molecular, impidiendo que esto avance rápidamente. Entonces, estos tratamientos sirven para retrasar el avance de la enfermedad. Sí, y también podemos dar, y de hecho es muy frecuente que manejemos tratamiento sintomático, es decir, si de pronto el paciente, además de la demencia, me da síntomas depresivos, uso un antidepresivo. En las fases iniciales, a veces hay algunos clínicos que están a favor del uso de algunos estimulantes, hay quienes no están a favor del uso de estimulantes. Hay también personas, por ejemplo, en algunas etapas los pacientes pueden llegar a tener problemas de conducta, de agresividad, pueden llegar a ser muy perseverantes, muy insistentes en querer salir o exponerse a situaciones de riesgo, y el uso de a lo mejor medicamentos para regular la conducta, para bajar la irritabilidad, para mejorar la calidad de sueño, son tratamientos que pueden ser de mucha utilidad. Entonces, la intención es controlar síntomas y retrasar progreso. Que sin duda es un reto importante para toda la familia. Hay un concepto interesante que es muy frecuentemente mencionado y que no lo has tocado ni una sola vez. ¿Es cierto o es correcto o es incorrecto el término? Demencia senil. Es muy común que la gente llega diciendo: tengo miedo de tener demencia senil, o que mi papá o mi mamá tenga demencia senil. El concepto de demencia senil actualmente ha desaparecido, porque lo que se ha visto ya con estudios muy largos es que no necesariamente el envejecimiento va de la mano de la demencia, sí del deterioro cognitivo. Y el deterioro cognitivo sería la disminución de las facultades generales de una persona, pero no necesariamente la pérdida de dichas facultades. Es como decir, me puedo mover un poco menos que cuando tenía 30 años, o soy menos hábil para jugar fútbol que cuando tenía 40. Así es, igual a lo mejor me tardo más haciendo cuentas, o de pronto me lleva tiempo acordarme dónde dejé algo, ¿no? De la misma manera. Entonces, el concepto ha venido en desuso. Sí, sí es importante señalarlo y entenderlo, porque no debemos dar por hecho que todos nuestros ancianos en casa van a estar en esta situación de senilidad. ¿Se puede convivir
en casa con un paciente que tiene demencia? Y es pregunta para los dos. Se debe convivir en casa. Lo ideal, el escenario ideal es que las personas pudieran permanecer en casa y que pudieran ser asistidas ahí. La realidad es que por los estilos de vida a veces esto se vuelve complejo, ¿no? El poder hacernos cargo de nuestros familiares no siempre es fácil porque no podemos estar llevando los insumos económicos y además realizando el cuidado. Sería el escenario ideal, ¿sí? Esta convivencia. Entonces, lo que se sugiere es no mover mucho a los pacientes, no exponerlos a cambios de lugares, tratar de mantenerlos en el mismo espacio físico. Para no incrementar las dificultades de esta persona para Así conectarse. Sí. A ver, definitivamente se tiene que convivir. Tenemos un ejemplo en medios muy común, muy reciente, el de Bruce Willis, que tiene una demencia frontotemporal muy rápida, con una evolución, con un deterioro cognitivo muy agresivo, donde él ya no tiene la capacidad inclusive de reconocer muchas cosas de las que él normalmente hacía. Y debemos recordar, nuestro familiar con demencia, él es nuestro familiar y nosotros sabemos que él está ahí. Probablemente el familiar o la familiar no sepan quiénes somos nosotros, pero nosotros sí. Entonces no podemos abandonarlos. Es pesado, es cansado. Yo he tratado familias de pacientes con demencia y en serio es un batallar complejo, un reto físico, económico, intelectual y emocional. La familia completa debe tratarse también para poder llevar esta batalla, porque es una batalla tanto para el paciente primero, aunque no se dé cuenta, pero está sufriendo. Entonces sí, debemos estar pegaditos y conviviendo con él siempre. Doctora, ¿un mensaje de cierre? Pues mi mensaje sería que tenemos que estar conscientes de que nuestros estilos de vida y los avances de la medicina nos están llevando a vivir más tiempo, que cualquiera de nosotros pudiera estar en ese escenario en el futuro, que es hoy cuando tenemos que hacer los cambios para que podamos tener una vejez más saludable, que si tenemos el infortunio de padecer una de estas enfermedades o de tener en nuestra familia a alguien que padezca este tipo de problemas, pues es muy importante que podamos darles las mejores condiciones posibles, estar lo más cercanos posibles a ellos y estar como en esta parte de acoger, ¿no? De acoger con amor, porque no nada más es tratamiento y rehabilitación y otro tipo de cuidados, ¿no? Creo que lo que señalas es muy importante. O sea, al final el paciente quizá no lo sepa, pero lo siente, ¿sí? Y yo sí lo sé. Entonces creo que no hay nada mejor que una conciencia tranquila antes de dormir, ¿no? Doctora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación en Gel Café. Gracias a ustedes. Fer, ¿dónde te encuentran? Como Fernando Castilleja en todas las redes. Bueno, ya saben que a mí me encuentran como Juana Ramírez y Juana Ramírez Soin. Hoy hemos hablado de un tema sin duda difícil, que nos preocupa a todos, pero creo que el mensaje que nos queda es en dos sentidos. Uno, el de ser empáticos con la situación que pueden estar viviendo nuestros familiares, nuestros amigos, e incluso preguntarnos cómo podemos ayudar, cómo podemos sumarnos a grupos de apoyo, a grupos de pacientes, a grupos de familiares que viven con un familiar que padece demencia. Muchas gracias por acompañarnos como todos los miércoles y recuerden que nos vemos aquí en Expansión en Gel Café para hablar de salud. Gel Café con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Health Café.